Venir a estudiar a España puede ser una de las mejores decisiones de tu vida, pero también puede ser muy traumático. Yo lo viví y hoy te quiero contar mi experiencia. Mi nombre es Elizabeth, soy dominicana y vivo en España. Empezamos y no tan por el principio. Si vas a estudiar en el extranjero, una de las cosas que necesitas y más importante es saber dónde vas a vivir y con quién. Hay universidades que tienen alojamiento. En mi caso, la mía no tenía alojamiento. Yo tuve que buscarlo. Bueno, chicos, como os contaba, cuando yo llegué a Madrid, fue la ciudad que yo elegí en España para hacer el máster. Quien me recibió fue mi hermana, porque ella vive en Madrid. Yo empecé a buscar casa antes de venirnos a España, durante el proceso de formalizar toda la documentación, de solicitar beca, las reuniones que hicimos con la MESID, que es el Ministerio de Estudios Superiores de República Dominicana. Ahí yo conocí varias chicas. Entonces éramos 4 chicas que siempre nos encontrábamos, que hablábamos, pusimos de acuerdo allí en República Dominicana para cuando estuviéramos aquí buscar un piso entre todas y compartir casa. Una de las chicas de nosotras 4 tenía un amigo en Madrid y ese amigo conocía a alguien, tenía un piso y ese piso se quedaba libre. Entonces él nos recomendó a nosotras. No era por medio de agencia. Yo creo que ahora eso es casi que imposible conseguir un piso ahora que no tenga una agencia detrás, una inmobiliaria. Y en ese momento hicimos el acuerdo directamente con los dueños de la casa. Un problema que nosotros tuvimos, o no como un problema, sino una situación incómoda durante nuestra estadía en este piso, es que el señor, el dueño de la casa, él se aparecía a casa cada vez que quería. Él llegaba a la casa sin preguntar, sin hacer cita, sin llamarnos. Él llegaba, tocaba la puerta y a ese señor había que abrirle. Entonces, yo pienso que él vio 4 chicas acabadas de llegar, jóvenes que no tenían ni idea, no teníamos ni idea, porque es que como alguien me haga eso ahora, lo denuncio. A nosotras ni se nos pasó por la cabeza denunciarle, yo no recuerdo que lo mencionáramos, pero sí que era un malestar que teníamos porque ese señor no era solo que se aparecía en casa, sino que se metía a nuestra casa, empezaba a caminar dentro de la casa como que era suya, que sí que era suya, pero si yo la tengo alquilada, la casa es nuestra. Y tú no puedes ir a esa casa sin permiso, sin llamarnos, y no tienes derecho a entrar. Mientras yo vivo ahí, tú no tienes derecho a entrar. Él entraba. Pues un día pasó que él llegó y yo me estaba vistiendo y él abrió la puerta de la habitación. A mí me sentó súper mal, la verdad, no, nos enfadamos y ya él con una sonrisa, disculpa, disculpa, disculpa. Yo no sé si él tenía dudas de nosotras, si quería ir a ver cómo, qué era lo que hacíamos en esa casa, ¿sabe? Pero que era algo que ya no le correspondía porque hicimos un contrato, la teníamos en alquiler y ya lo que hiciéramos, no hiciéramos ya. Él lo que tenía que ver era que le pagáramos religiosamente cada mes. Y claro, salíamos mucho, pero no sé, que él o iba mucho o no tenía las horas más o menos cogidas a la que estábamos en casa, porque es que él se aparecía, ese señor, se aparecía en casa y nosotras cuando escuchábamos que tocaban la puerta, hacíamos así, cállense, cállense, hacíamos silencio y mirábamos así muy despacito y era él. Y él empezaba a tumbar la puerta, tocando, 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 insistía tanto, tantísimo, que al final terminábamos abriéndole. Y para nosotras fue una situación desagradable. A pesar de esa situación desagradable que nosotras tuvimos con ese señor, estuvimos muy agradecidas de tener ese piso, de no vivir en una habitación de nadie, porque yo vi muchísimas situaciones muy desagradables, muy incómodas, compañeros que no le dejaban poner la calefacción en pleno invierno, no le dejaban poner la calefacción, a otros que por cualquier tontería le pidieron la habitación, vete, te tienes que ir. Llegué a ver compañeras con la maleta llegando a clases porque la habían echado de la habitación, que no tenían a dónde irse o que algún compañero la cogía,
que iban a buscar con ella piso. Vi varias situaciones muy incómodas, muy difíciles y son cosas que pueden pasar porque vienes, si estás viviendo con personas que no conoces, te pueden poner muchas dificultades. Hay muchas personas muy abusadoras, hay personas que son increíbles, con las que te va a llevar muy bien, que te van a alquilar habitación y vas a estar genial, pero sin embargo hay otros que no, que te van a poner unas condiciones muy malas, que no puedes usar el salón o como he comentado que no puedes poner la calefacción, etcétera. Entonces son cosas que pueden pasar y que hay que tener en cuenta a la hora de venir a hacer un máster si tu universidad no tiene alojamiento. Otra cosa es que hay que tener muy en cuenta son los gastos. De esto ya hace 10 años, entonces los gastos que yo tenía en ese momento no tienen absolutamente nada que ver con los gastos que hay en la actualidad, porque los precios han subido una barbaridad. Lo que yo pagaba de piso, lo que pagábamos entre todas, fue un piso con esa ubicación en Madrid, pagábamos 550 euros y eso era entre cuatro. Yo pagaba de piso solamente 137 euros. La factura de la luz, sobre todo en invierno, nos llegaba de unos 200 euros, que nos dividíamos entre cuatro también. La compra, hacíamos la compra para el mes, chicos, y era una compra para 3 o 4, porque había una de las chicas que no le gustaba cocinar nada, entonces traía su comida de por ahí de fuera, que alguien le cocinaba, una amiga que tenía, entonces ella como que no participaba mucho, pero nos gastábamos como máximo 40 euros y llevábamos compras grandes. Íbamos al Mercadona, que no es el súper más barato, íbamos al Mercadona y traíamos compras que veníamos todas cargadas y con esa compra aguantábamos el mes, quizá cualquier cosita que nos faltara podíamos ir a comprar, pero vamos, que para la compra del mes, como mucho 40 euros, 30, 40 euros nos gastábamos cada una, aparte de cualquier cosita que compraras fuera, que se te acabara antes, o también sí que salíamos a comer fuera, porque como había muchos planes siempre, muchas veces salíamos de la universidad, no, que íbamos a comer a tal sitio, y si te apetecía y podías, pues iba. Entonces, eso eran nuestros gastos. En ese entonces, conseguir un piso de esas características, aunque fuera viejo, pequeño y sin terraza y oscuro, no lo conseguirías ahora, no, por ese precio no, o sea, es como imposible. En la actualidad, buscas una habitación en Madrid y te sale por lo menos 500 euros. Entonces, ha cambiado muchísimo la cosa, la compra, la cesta familiar está carísima, con 40 euros no te compras nada, que vamos, que nosotros era 100 y pico que nos gastábamos en la compra, pero es que con eso no te dura una semana, como mucho, y siendo demasiado precavido, o sea, no, ni una semana, no compras nada, con 180 euros no compras nada, ¿vale? En la actualidad, porque está todo muy caro, son cosas que hay que tener en cuenta, ver los precios de la cesta de la compra, dónde vas a comer, lo suyo para que te rinda más el dinero es no comer tanto en la calle, qué ingresos vas a tener, qué gastos, lo de buscar a dónde vivir, eso tienes que tenerlo visto antes de llegar aquí, o por lo menos alguien que te reciba hasta que tú consigas una habitación, porque es muy difícil en la actualidad, incluso hasta para una habitación te piden un contrato de trabajo, te piden muchas cosas, porque hay escasez de vivienda y está muy difícil el tema de encontrar dónde irse a vivir. Algo que yo no puedo dejar de contar es cómo yo conseguí mi beca. Yo vine con una beca 100% paga por el gobierno de mi país. Es una beca que da la MESI, el Ministerio de Educación Superior de mi país, de República Dominicana. Y cuando terminé la universidad, yo estaba en un momento de mi vida que yo no tenía claro como qué iba a hacer, como cuál era el siguiente paso. En ese momento yo estaba trabajando con mi hermano en una tienda que él tenía, que había puesto nueva, y lo que estaba era dándolo todo para que esa tienda creciera, que echara para adelante, para que mi hermano ver el progreso en él.
Pues me gradué, subí una foto a Facebook del día de la graduación y mi hermana, que estaba aquí en España, con la que yo tenía por lo menos más de un año que no hablaba, me llama. Pero no me llamó cuando vio la foto, me llamó unos meses después y me dice, oye, que ya ha empezado el proceso de solicitud de becas para que las solicites. Y yo me quedé como, ¿qué? Me dice, sí, yo ya vi en Facebook que te graduaste, vi que subiste tu foto y he estado pendiente y ya empezó el proceso de solicitud de beca. Métete a la página, vete a la MESI, investiga y solicita la beca para que te vengas a hacer el máster aquí a España. Ella me lo había dicho hace muchos años que ella él hubiese querido que yo me viniera aquí a hacer un máster, que era como la vía más fácil de que yo pudiera venir y estar con ella. Bueno, pues en ese momento yo dije, es que no tenía ningún plan así como de vida, me gradué y era como que, ¿y ahora qué? Y dije, bueno, no tengo nada que perder. Solicité la beca, me dieron la beca, el proceso de solicitud de beca, sí que si tienes buenas calificaciones, tienes tus estudios completos, todo, pues sí, es como un sorteo al que entras y pues si sale, bien. Luego, para que te den la visa, yo creo que no fue una información que tuve el 100%, pero sí que la impresión fue que con que tenga la aprobación de la beca no es necesario, como que no es lo único que necesita. Necesita tener algo que tú demuestres que si el gobierno no te responde con ese pago que te tiene que dar mensual, tú tienes recursos para sostenerte. Entonces yo tuve que demostrar eso. Demostré algunas cosas que tenía a nombre mío, aunque no eran mías, pero la tenía a nombre mío. Y recientemente había solicitado la visa de Estados Unidos y me habían dado 10 años de visa americana. Entonces yo creo que eso es como un plus, tenía ya la visa aprobada, la beca, tenía algunas cosas a mi nombre y bueno, sí, me dieron la visa, tenía la beca. Dios mío, gracias, me voy a estudiar a España, no me lo podía creer. En un principio mi plan era venir a hacer el máster, regresar a mi país, trabajar un tiempo más con mi hermano y con conocimientos aquí adquiridos, implementarlos en la tienda para ayudarle a crecer. Ese era mi plan inicial, pero todo cambió y eso se lo voy a contar en otro vídeo. ¿Cómo elegir universidad o qué máster quieres hacer? Yo lo que primero empecé a buscar fue la oferta académica de las universidades que estaban trabajando con ese plan de la MESI, con ese plan de becas en el extranjero. Entonces yo me miré todas las universidades que había en Madrid, porque donde yo quería venir era a Madrid, porque aquí era donde estaba mi hermana. Entonces yo me miré todas las universidades que estaban trabajando con la MESI en ese entonces, vi la oferta académica de cada uno y donde vi un máster que era el que yo quería, el encajaba conmigo, pues ahí fue donde yo solicité. Y la verdad que el plan de estudio aquí ya en España, la universidad, los profesores, la dirección, para mí fue maravilloso. Desde que conocí el director de la universidad, fue muy cercano. Cosa que a mí no me había pasado, de conocer el director de la universidad. Y bueno, fue muy bonito. Me encantó el máster. Mientras más estudiaba, más me gustaba. Estuve muy, muy ilusionada durante todo el proceso, durante todo el máster. Yo estuve muy ilusionada. Mientras más estudiaba, más me gustaba. Iba conmigo con lo que yo quería. El máster que yo hice fue Máster Internacional en Creación y Aceleración Empresarial. Me lo disfruté muchísimo, la forma en que se aprendía, la forma en que te enseñaban los profesores. Eran todas personas que estaban trabajando en el sector al que nos estaban enseñando. Si nos iban a enseñar de aduana, pues el profesor que nos estaba enseñando de aduana era un profesor que trabajaba en eso. Y así, si era de marketing, pues era una persona que tenía una empresa de marketing. Y se aprendía muchísimo, fue muy dinámico, me encantó, me lo disfruté un montón.
Y fue una experiencia que de verdad yo les recomiendo a cualquier persona que tenga la oportunidad de hacerlo, y si no te lo has planteado, plantéatelo. Aprendes muchísimo, es increíble. Una vez estando aquí en Europa, aunque puedes irte a Estados Unidos o a cualquier otro país a hacer el máster, pero la ventaja de aquí, por ejemplo, que es en tu idioma, de venirte a España. Es en tu idioma, yo no tuve que aprender un idioma nuevo. Una vez que estás en Europa, viajar a otros países de Europa es sumamente económico. Yo no me lo pude permitir esos viajes, pero mis compañeros sí. ¿Qué pasaba conmigo? Que yo, al venir, yo terminé la universidad en una universidad privada. Entonces, al venir de una universidad privada, es como que el gobierno dice, bueno, tú estudiaste en la privada, pues tendrás más dinero. Así que a ti solo te damos 400 euros mensuales. Pero a los que venían de la universidad pública, esos recibían 700. Entonces no tenía nada que ver. Ellos pudieron hacer muchas más cosas que yo no. Mis compañeras salieron del país. Yo todos los viajes que hice durante el máster fue aquí dentro de España, pero aún así me lo disfruté muchísimo. Fue una experiencia increíble. Cada ciudad que conocía era como, wow, esto es un sueño. La cultura, la diferencia que hay entre un país y otro, o sea, con el nuestro, me refiero, o sea, fue increíble. Para mí fue un sueño que yo no tuve. Yo no llegué a soñar con viajar, a estudiar en el extranjero. Yo nunca lo soñé porque creo que ni me lo llegué a plantear, que era algo que creo que no veía, es que ni siquiera nunca lo pensé. Sin embargo, Dios me dio esa oportunidad, y es una oportunidad que es como cada vez que pienso en lo que he vivido, es como gracias Dios por esa oportunidad que me diste. Yo no lo estaba buscando. Gracias a Dios, gracias a mi hermana que lo puso, que lo planteó, que lo hice y que lo viví. Fue increíble, fue increíble. Yo a cualquier persona que se más o menos le pase la idea, te diría que lo hagas. Las cosas ahora en la actualidad no están quizás tan fáciles porque el coste de vida ha encarecido muchísimo, muchísimo. Eh, pero si te lo puedes permitir, hazlo. Hazlo, que no te vas a arrepentir. Desde mi experiencia fue algo increíble que yo me disfruté muchísimo, a pesar de dificultades que nos encontramos en el camino, como las que os conté, de lo que nos hacía el señor, el dueño de la casa donde vivíamos, y que vi de otros compañeros que vivieron, que lo echaron de sus habitaciones, etcétera, o que le hacían como un poco la vida imposible en las habitaciones donde estaban, pero aún así yo no escuché a ninguno arrepentirse de estar aquí. No, no lo escuché, ¿vale? Sí que tenía una compañera que sufría mucho, pero es que ella tenía una niña y claro, al estar separada de su niña, ella no lo disfrutó, sufría mucho por su niña, pero es increíble. Yo te lo 100% recomiendo. Desde mi experiencia es maravilloso. Aprendes un montón, se te abre la mente y tienes la oportunidad de viajar, porque con la visa de estudiante, si estás en España o en cualquier otro país de Europa, puedes viajar a todos los demás países de la Unión Europea. Entonces, la verdad que es una oportunidad increíble. Yo te lo recomiendo. Si tienes alguna otra pregunta, déjala en los comentarios y en un siguiente vídeo yo te voy a comentar por qué me quedé en España y cómo ha sido ese proceso. Gracias por llegar hasta aquí. Besitos.